Mi nombre es Antonia de la Torre Rísquez y voy a dar paso a presentar mi comunicación. Esta presentación quiero compartir con todos vosotros un estudio piloto que hemos realizado en una unidad hospitalaria, concretamente en la unidad de neonatología del Juan Ramón Jiménez de Huelva, donde hemos comparado dos formas muy distintas de introducir la música en el día a día del personal: la música grabada, genérica, y la música en vivo ambiental, basada en la unidad sonora del propio equipo. El punto de partida es sencillo pero muy potente. Un entorno sonoro no es un simple fondo en el hospital, forma parte de las condiciones de trabajo, influye en cómo nos concentramos, en cómo nos cansamos, en cómo nos sentimos al final del turno, y sin embargo solemos hablar muy poco del sonido como riesgo laboral y como espacio de cuidado. Esta investigación se centra explícitamente en el bienestar del personal, no en los pacientes, en cómo vive el staff la sobrecarga de ruido, el estrés, la tensión emocional, y en qué sucede cuando introducimos música, pero no de cualquier manera, sino pensada, diseñada y ajustada en tiempo real. Lo que vamos a mostrar son datos, pero también un cambio de mirada, pasar de poner música a entender la música como como un paisaje clínico. Miremos el radar de sobrecarga sensorial en este tipo de unidades. Tenemos por un lado los sonidos técnicos, las alarmas constantes, los monitores, bombas de infusión, aparatos de sonido vital. No son ruidos neutros, están asociados a decisiones clínicas, a riesgo y a urgencia. Sobre esta base se construye una fatiga del personal que la literatura vincula con estrés elevado, agotamiento e incluso burnout, especialmente en cuidado crítico. A la vez, en unidades como neonatología existe una restricción acústica muy estricta. Necesitamos silencio relativo para proteger el neurodesarrollo del neonato, pero trabajamos en un entorno que tiende al ruido. Todo esto sucede en un contexto de altísima tensión emocional, fragilidad vital de los recién nacidos, carga asistencial, situaciones límite. De ahí que la pregunta central que guía este trabajo es: si el ruido hospitalario es un riesgo laboral crítico, ¿puede la música ayudarnos a modular esta experiencia sin convertirse en un ruido añadido, un ruido más entre los ruidos? Este estudio se articula en torno a tres grandes objetivos. El primero es evaluar la línea base, medir cómo percibe el personal el ruido, el estrés y el clima de la unidad antes de introducir ninguna intervención musical. El segundo objetivo es analizar lo que ocurre durante la fase de música grabada, es decir, tras un mes de exposición a música genérica preprogramada. La hipótesis será que esta música, al tener parámetros fijos, carecería de flexibilidad para ofrecer un respiro real y podría incluso sumarse al muro de sonidos ya existente. Y el tercer objetivo es valorar la experiencia después de un mes de música en vivo ambiental, diseñada a partir de la identidad sonora del equipo. Aquí la hipótesis sería justamente la contraria. La muestra está formada por 36 profesionales de la unidad de neonatología. La mitad pertenece al área de enfermería, aproximadamente un tercio a la medicina y el resto a otros perfiles asistenciales. En términos de experiencia, vemos un grupo heterogéneo. Alrededor de un 39% tiene entre 0 y 5 años de experiencia, un 28% entre 6 y 10, un 25% entre 11 y 20 y un pequeño porcentaje supera los 20 años de experiencia. En cuanto a procedencia, la gran mayoría ha nacido en España, pero hay también un 14% de profesionales internacionales, lo que introduce diversidad cultural y musical. El diseño es cuasi experimental, con un único grupo que pasa por tres fases. En la fase 0 aplicamos dos encuestas, una de identidad sonora y otra de línea base sobre el ruido, estrés y clima de la unidad. Después, en la fase 1 desarrollamos durante un mes la condición de música grabada con 3 momentos al día. Y al finalizar pasamos a la tercera encuesta. Y finalmente, en la fase 2 repetimos el esquema durante un mes más, esta vez con música en vivo, música ambiental, 3 veces al día, y cerramos con la cuarta encuesta. Esto nos permite comparar con las mismas personas cómo se vive cada configuración sonora. Un elemento clave del estudio es la identidad sonora del staff, la personalidad de cada uno a nivel sonoro. Antes de intervenir, quisimos saber qué lugar ocupa la música en la vida cotidiana de estos profesionales. Los datos son muy claros: el 87% utiliza la música de forma activa para relajarse o desconectar después de un turno intenso. La mayoría ya emplea la música como herramienta de autorregulación.
Cuando preguntamos por los recuerdos musicales de la infancia, un 74% asocia esas músicas, que suelen venir de madres, abuelos, familiares, con emociones muy positivas en el presente. Ahí aparecen nanas, canciones populares, música, fiestas locales, folclore. Es un capital afectivo muy fuerte que forma parte de la historia de cuidado de cada persona. En cuanto a estilos favoritos, predomina el pop, la banda sonora y el flamenco. Pero también importa mirar los estilos evitados. Un 78% rechaza explícitamente el reggaetón. Todo esto se tuvo en cuenta para diseñar la música en vivo, buscando lo que el equipo percibe como música de integración y no de fricción. Nos fijamos ahora en la línea base de ruido y estrés. Los resultados muestran un entorno claramente dominado por la sobrecarga sonora y el agotamiento. Un 90% del personal declara dificultades para concentrarse debido a alarmas y voces. Un 89% afirma que se siente estresado a diario durante la jornada y un 87% siente molestias por el nivel de ruido en la unidad. Además, prácticamente la totalidad del personal, un 99%, señala que le cuesta encontrar momentos de calma o respiro en medio del turno. Y un 71% describe el ambiente general como tenso. Es decir, el ruido no es un detalle, es un elemento estructural que se entrelaza con la experiencia de estrés y la fatiga emocional. Sin embargo, aparece un factor protector muy potente. Un 95% dice sentirse acompañado y apoyado por sus compañeros y compañeras en situaciones difíciles. Hay ruido y hay estrés, pero también hay una red relacional que sostiene y que contiene. La pregunta es si la música puede trabajar en sintonía con esta red, ayudando a generar microespacios de respiro. En la fase de música grabada utilizamos listas preprogramadas con parámetros fijos de tempo, volumen y textura. Tras un mes de exposición, preguntamos al personal cómo había vivido esa experiencia. La respuesta es bastante consistente. La música grabada se percibe como una capa adicional del ruido, ruido entre el ruido. Alrededor del 60%, de un 60% está de acuerdo con que en algunos momentos la música resultó molesta o inapropiada, y la mayoría discrepan de la idea de que encajara bien con el entorno de la unidad. Más de la mitad no siente que les haya ayudado a estar más tranquilos, y solo un pequeño porcentaje dice que les proporcionó momentos de respiro. La mayoría se queda en una posición neutra o en desacuerdo. Lo que esto nos sugiere es que en un entorno ya saturado de sonidos técnicos, añadir música grabada genérica que no puede leer la sala ni modificarse en función de las necesidades del momento, tiende a incrementar la sobrecarga cognitiva. Es una música que no dialoga con el contexto y el equipo lo percibe así, porque no se puede modular sí la intensidad, porque podemos bajar el volumen, pero no se puede la armonía, el ritmo, y eso ha sido bien percibido por el grupo. Cuando pasamos a la fase de música en vivo, el escenario cambia de manera bastante notable. Durante un mes, dos profesionales, musicoterapeutas profesionales, introducen música ambiental 3 veces al día durante una hora, modulando ritmo, intensidad y textura sonora en tiempo real, a partir de lo que ocurre en la unidad y de la identidad sonora recogida en la fase inicial. La música está al servicio de lo que ocurre, se integra con los ruidos propios de la unidad, mientras que hace como función de banda sonora en directo, acompañando al staff en sus quehaceres cotidianos dentro de la planta. Se trata de una improvisación siempre teniendo en cuenta los gustos musicales del personal recogido en la primera encuesta. Los instrumentos que se usaron fueron la guitarra y el Ocean Drum. Al finalizar, un 98% del personal está de acuerdo en que la música en vivo les proporcionó pequeños momentos de respiro. Un 75% señala que les ayudó a sentirse más tranquilos durante el turno. Un 71% declara que encajó bien con el entorno de la unidad y un 69% lo describe como cercana y adaptada a su día a día. La diferencia clave es la adaptabilidad terapéutica. No es simplemente música bonita, es una música que ajusta tiempo, dinámica, timbre y repertorio para acompañar el ritmo clínico, respetar las restricciones acústicas de los neonatos y responder a los picos de tensión. En lugar de sumarse al ruido, ayuda a sanar el paisaje sonoro.
Para entender mejor esta diferencia, pedimos al personal que comparara directamente ambas modalidades. Los porcentajes son muy elocuentes entre quienes valoran la música en vivo frente a la grabada. Un 98% afirma que con la música en vivo se ha sentido menos estresado. Un 99% considera que ha hecho el ambiente de la unidad más agradable. Y el 100% indica que la música en vivo les ha resultado más cercana y personalizada. Un 97% expresa una preferencia final clara. Si tuvieran que elegir, prefieren que en la unidad haya música en vivo en lugar de música grabada. No estamos ante una ligera tendencia, sino prácticamente ante un consenso de equipo. Este consenso nos invita a distinguir entre dos lógicas, la de poner música como un añadido decorativo o ambientador y la de trabajar el entorno sonoro con criterios terapéuticos, donde la música en vivo se adapta al contexto y se convierte en un recurso de salud ocupacional para el personal. Aquí podemos ver un resumen de las diferencias fundamentales entre la música grabada, entendida como music medicine, y la música en vivo en clave de environmental music therapy. La música grabada es estática, sus parámetros de tiempo, volumen, textura son fijos, no responden a lo que ocurre en la unidad. Su relación con el entorno es ciega, no detecta crisis, picos de alarma ni cambios en el estrés del personal. Sin embargo, la música en vivo es dinámica, permite un ajuste fino en tiempo real de melodía, armonía, timbre. Su relación con el entorno es sensible. El profesional que la aplica lee la sala, respira con la unidad y respeta las restricciones acústicas necesarias para los neonatos. Como resultado, la música grabada tiende a sumarse al muro de sonido existente, incrementando la fatiga sensorial, mientras que la música en vivo integra la identidad sonora del staff, diluye la tensión y crea burbujas reales de respiro. Esta tabla en el fondo recoge un cambio conceptual. No se trata solo de qué música suena, sino de cómo se relaciona esa música con el contexto clínico. Importante ser muy honestos con las limitaciones del estudio. En primer lugar, hablamos de un corte pequeño, n igual a 36, en una unidad de alta complejidad. Esto limita la posibilidad de generalizar los resultados a otros servicios o contextos hospitalarios. Será necesario replicar en muestras más amplias y variadas. En segundo lugar, trabajamos exclusivamente con medidas subjetivas de autoinforme, escalas tipo Likert. No utilizamos sonómetros para cuantificar decibelios, eso sí controlamos los decibelios máximos para no pasarnos, por supuesto, ni marcadores biológicos de estrés como frecuencia cardíaca o cortisol. Lo que tenemos es la vivencia del personal, que es muy valiosa, pero no está acompañada aquí por medidas objetivas. Por último, la intervención depende en gran medida de la formación terapéutica y de la habilidad del músico en vivo para leer el contexto. No cualquier actuación musical en directo por un músico produciría los mismos efectos. Esto plantea un reto interesante. Si queremos trasladar este modelo, necesitamos pensar en perfiles profesionales, musicoterapeutas, en formación específica como es el musicoterapeuta y en marcos de colaboración con el sistema sanitario. Podemos sintetizar tres ideas. La primera es el diagnóstico. En unidades complejas como neonatología, el ruido es em, un riesgo laboral severo. El personal vive un agotamiento acústico y emocional crónico. No se trata solo de cansancio físico, sino de un desgaste ligado al entorno sonoro. La segunda idea es el error común. Incorporar listas de reproducción o hilo musical de forma pasiva sin ajuste suele ser contraproducente. Lejos de relajar, la música estática tiende a exacerbar la sobrecarga sensorial. Es una capa más de un estímulo en un sistema ya saturado. Y la tercera idea es la prescripción que se abre desde desde este estudio piloto. La música ambiental en vivo conducida por profesionales con formación terapéutica puede funcionar como herramienta de salud ocupacional. Respeta la fragilidad acústica de la unidad, honra la identidad cultural del staff y contribuye a cuidar el paisaje sonoro. El siguiente paso pasa por integrar esta perspectiva en políticas de prevención de riesgos laborales y en proyectos de humanización del entorno, siempre con evaluación rigurosa y en diálogo con los equipos asistenciales. Muchas gracias.